Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Y así puestos de pie, adoramos a nuestro Señor. Vamos a entonar este himno. Yo me rindo. Le damos lugar a nuestro director que nos va a traer una enseñanza esta mañana. Claro. Nombre de pila, comenzando de aquí hacia acá y en las dos francas solamente. Bien, comenzando con nuestro nombre de pila, de aquí para acá,
Aquí los que empiezan con A, B, más o menos te acuerdas dónde estabas, quién iba delante de ti, quién iba después de ti. A, B, C, D, E, F, G, H, G, I, J, K. Más o menos. Gracias. Y me hago un poco para atrás porque están así. Bien. Voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Alguien podría decirme así? ¿Qué se narra en 1 Samuel 17? Exacto, la historia de David y Goliat. Y es un capítulo largo, es quizá el capítulo más largo de 1 Samuel, si no mal recuerdo. Es un evento importante en la historia del pueblo de Israel. El martes pasado, ¿se acuerdan cuál fue el pasaje que vimos? Segunda de Reyes, capítulo 10, cuando Joab conquista una ciudad. Eso ocurrió como 35 años después de que como unos 40 y tantos años después que ocurrió 1 Samuel 17. Vamos a hacer así como en las películas, ¿no? Los comienzos. Vimos acá, aprendimos algunas cosas, pero hay que ver la historia y dónde comenzó. Y uno de los momentos en los que empiezan las cosas, ese camino de David hacia el trono, pues es acá en 1 Samuel 17. Nos sentamos conforme al nuestro nombre. Eduardo, Darwin, ¿iban juntos? Bueno, está bien, ya ahí se quedaron. Bien. Y solamente quisiera que buscáramos capítulo 17. Se sabe en la historia, vamos a hacer referencia a toda la historia, pero sí quisiera que pudiéramos leer versículos 42 en adelante. Cuando Goliat dice, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estaban aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y luego dice, ¿no? Y cuando el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente con la piedra incrustada entre la ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, desenvainándolo, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Waterloo, Maratón, el día de Batalla de Poitiers son expresiones que nos recuerdan batallas claves en la historia de la humanidad. Momentos en que se tomaron decisiones y sucedieron cosas que determinaron la historia de muchas cosas. Por ejemplo, en Waterloo empezó la caída del imperio de Napoleón. En Maratón se impidió que los persas entraran a conquistar Grecia. El desembarco de Normandía determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en la batalla de Poitiers, Carlos Martel en el siglo VIII detuvo a los musulmanes en su conquista de Europa. Si Carlos Martel no hubiese detenido a los musulmanes, ahorita aquí estuviéramos estudiando el Corán y no la Biblia.
Y podríamos decir que fue un día normal, una batalla como cualquier otro, pero eso marcó el curso de la historia del pueblo de Israel aquí con David. ¿Qué sucedió? Bueno, David derrota a Goliat y eso marcó un parteaguas en la historia del pueblo de Israel. David entra en la escena nacional, Saúl precipita su caída y se prepara el escenario para que Israel, después de algunos años, como ya dije, unos 30 o 40 años después, se imaginan, hay que ser pacientes para ver las grandes cosas del Señor, se establece como un reino respetado por las naciones de aquellos tiempos. Este relato nos muestra cómo David derrotó no solo a Goliat, sino que su acción trajo bendición al pueblo de Israel. Y en esta mañana yo quisiera que pudiéramos reflexionar, ya estamos a menos de 24 horas, justamente dentro de 24 horas vamos a estar aquí. ¿Qué va a estar sucediendo aquí en 24 horas? Creo que voy a estar también yo hablando, porque es el devocional de Semil de Experiencia, ¿no? Y va a empezar, entonces, y quisiera que pudiéramos ver el texto a la luz de este desafío que tenemos, un desafío de desarrollar esta actividad, pero también verlo como un desafío que habrá de continuar por mucho tiempo en nuestras vidas como seminario, para que Dios traiga mayor bendición y cuando pase la historia puedan contar los análisis de la historia, y en 20 años, 15 años, que inviten a algunos de ustedes a que venga a dar su testimonio de Semil Experiencia, pueda contar las grandes cosas que el Señor ha hecho. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener una batalla o una acción o una bendición o vencer una crisis y podamos mirar un futuro mejor? A la luz del pasaje podemos ver tres cosas. Primeramente, abandonar nuestro pasado perturbador. Los primeros 3 versículos describen el problema. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era un pueblo al que los israelitas no pudieron sacar de la tierra prometida. Nunca los pudieron subyugar, sino hasta muy entrado el reinado de David. Esto implica que en un periodo aproximado de 400 años, desde Josué hasta los primeros jueces, era un pueblo que había evitado que Israel creciera como nación. Habían capturado el arca años atrás, habían hecho mofa de Sansón. Los filisteos eran un serio problema, un serio y viejo problema para Israel. No era nuevo tener una batalla con ellos, era común tener una batalla. Y ya parecía que iba a ser, híjoles, otra vez arroz y nos van a acabar otra vez como las otras batallas, ¿no? No era nuevo tener una batalla contra ellos. Lo nuevo era este paladín que los filisteos presentaban. Muchos dolores de cabeza. Esta batalla es presentada como una crisis. Muchas veces, ¿sabes? Las crisis que tenemos en nuestras vidas, en momentos cruciales, no surgen por generación espontánea. Son cosas viejas que traemos, que vuelven a surgir. Afrontamos las cosas con las formas antiguas de manera de ser. Son el resultado de años y tiempo de descuido en nuestras vidas, de no tratar con nosotros mismos de manera efectiva. Nuestro pasado nos persigue y no nos deja crecer ni madurar, como los filisteos no dejaban crecer al pueblo de Israel. Muchos de nosotros vivimos así, atados a nuestro pasado que nos perturba sin poder tener la suficiente fuerza y voluntad para desterrarlos de nuestra vida. Déjame decirte algunas cosas. Viejos y malos hábitos que disminuyen nuestra efectividad, tanto física como emocional, como espiritual y mental. Ya sea en lo personal o en la manera de llevar nuestras relaciones, lo hacemos con viejos hábitos, con esquemas mentales que no son adecuados para nuestro crecimiento, ni para desarrollarnos, ni relacionarnos con otros de manera efectiva o de manera sana.
no nos dejan realizar bien nuestro trabajo. Por ejemplo, el hábito de echar la culpa a los demás, el hábito de dejar todo hasta el último, no ahorrar, no esforzarse en serio, la falta de disciplina, el mentir como forma de resolver las cosas. Y todo eso surge cuando hay una gran responsabilidad que cumplir. Ese filisteo es el que nos puede acabar. Mañana, el domingo, después de que gradúes, cuando te dan tu quincena, cuando vuelves a entrar al año escolar, cuando vas al nuevo ministerio, cuando te han contratado para algo otra vez. Viejos y malos hábitos. También, ya lo mencioné un poco, viejas y equivocadas ideas respecto a la vida, a los demás y a nosotros mismos. Tenemos muchas telarañas, y déjame decirlo así, telarañas evangélicas bien atoradas en nuestra cabeza. Que porque así nos los contaron y así funcionaba, pensamos que están en lo correcto. Tiene que ver un poco con lo que dije. Predisponerte, hablar mal del otro, contar a otros lo que no debes de contar, porque crees que es lo mejor. Cosas que hemos aprendido. Estaba estudiando algo sobre aprendizaje. Trato de ponerme al tanto para poder enseñar mejor. Y dicen que es más costoso. Se lo planteo como pregunta, ¿qué costará más? ¿Aprender o desaprender? Cuesta más trabajo desaprender que aprender cosas nuevas. Cuando aprendes cosas nuevas y buenas y las pones sobre las cosas que no has desaprendido, de nada sirve, porque lo aprendido que no desaprendiste vuelve a surgir porque está bien arraigado. ¿Y sabes por qué cuesta trabajo desaprender? Porque tiene un impacto, tiene una huella emocional muy fuerte y no lo puedes soltar, te sientes como que ya se te acaba el mundo, porque siempre lo he hecho así. Por eso estamos muy atorados muchas veces en las iglesias, porque no queremos dejar esas ideas equivocadas. Viejos y nefastos sentimientos y frustraciones que nos amargan la existencia mental, sentimientos de culpa, malentendidos. A veces sentimos culpa por lo que no debemos de sentir culpa y por lo que deberíamos de sentir culpa no sentimos culpa. Y tenemos un serio problema en nuestra conciencia. Todo este pasado perturbador surge en cualquier momento, nulificando nuestra posibilidad de vencer a nuestros Goliaths. Son los fantasmas que nos persiguen y nos atan. Cuando vengan las crisis debemos de ponernos a reflexionar que es muy posible que lo que se me está presentando ahora es el resultado de estas cosas que no he terminado de cerrar en mi vida. Y se manifiestan de muchas formas. El problema es de que no queremos darnos cuenta. Cuando el médico te está diciendo, tienes ese problema. No, no es por ahí. Yo acabo de ir con el médico martes pasado. Nos llevamos muy bien, nos hablamos de tú y tenemos muchos años conociéndonos. Y me dice, ¿ves a tu papá? Mi papá tiene 90 años. Está muy, muy débil ya. Dice, si tú no te cuidas, en 20 años, o sea, en 70 y tantos, cuando tengas 70 y tantos, vas a estar igual. ¿Y qué digo ahorita? No, no es cierto. Se requiere mucha conciencia para que cuando escuches algo y Dios te diga algo de lo que debes de cambiar, mucha conciencia y mucha humildad. Relaciones que no has podido restaurar, perdón que no has podido otorgar. No olvidemos que nuestro pasado perturbador puede nulificar las batallas clave de nuestra vida. Segundo aspecto,
hay que identificar el presente pavoroso. Y aquí estamos hablando de Goliat. Goliat es descrito de manera muy detallada, ¿te das cuenta? Su altura, sus armas, su físico, y para colmo tiene un escudero, ¿no? O sea, parece invencible. ¿Y sabes? Es muy probable que lo sea. O sea, sí, la situación se pone fea. No, sí se va a poner fea. Así son las crisis. Los problemas en la vida son de veras, son reales. Y se nos describe a este hombre, ¿no? ¿Cuánto pesaba no su grasa, ¿no? Bueno, nuestra grasa sí pesa eso también a veces, ¿no? Pero ¿cómo se llama esa cosa? La coraza. ¿Cuántos kilos pesaba? Déjame ver, aquí tengo, llevaba una coraza, un casco de bronce, una coraza que pesaba 55 kilos. Insisto, unos tenemos como 55 kilos de grasa, ¿no? Que también hay que quitar. Pero vaya, se ve grande el amigo, ¿no? Es que sea tan grande que pensamos que no hay solución. ¿Sabes qué pasa cuando vemos las cosas? ¿Qué provocó esto? ¿Te sabes la historia? ¿Qué provocó cuando cuando Goliat salió allá desafiando? ¿Qué provocó? ¿Fuerte? Miedo. Y he hablado mucho de esto, pero el miedo es el que origina muchas de nuestras desgracias. El problema más grande es nuestro miedo. ¿Sabes cuál es el problema? Que decimos que no tenemos miedo. No tengo miedo. No, todo está bien. ¿Y qué pasa? Primeramente nos paralizamos. Notemos que todos estaban viéndose, pero no hacían nada. Empieza el ciclo del miedo así. El miedo al inicio es un ciclo vicioso. Empieza así que tienes miedo y no haces nada. Y al tener miedo y no hacer nada, no pruebas ni ves lo que puede hacer Dios cuando tú tomas la piedra y avanzas. Porque no has tenido práctica en tu enfrentar el miedo. Ayer me dijeron, tiene muchos miedos. Y digo, no, pues sí, tienes muchos miedos. ¿Qué había matado David antes? Osos y leones. Y ahora Goliat. Ya sabía enfrentarse al miedo. Yo creo que lo hizo con miedo. Avanzó, confió. A la larga nos lleva a la incapacidad, que resulta nuevamente en miedo. Para futuras situaciones semejantes, nos aterramos. Goliat era como el payaso Eso. ¿Te acuerdas la película Eso? ¿De qué se alimentaba y se hacía más grande? Del miedo. El miedo no solamente nos lleva a la parálisis, sino a algo semejante o relacionado a la indecisión. Todos se quedan quietos y no saben qué decidir. La falta de decisión se origina otra vez en el terror que tenemos. La indecisión es el abono para hacer crecer las dificultades. Y sí tenemos, y aquí yo sí me mero mucho, porque yo tiendo a postergar muchas decisiones. ¿Y qué creen? Que después es más problema, porque es más grande. Cuando pienso en algunas cuestiones con mis hijos, ahora es más difícil corregir, ahora es más difícil detener, porque al principio, cuando era más fácil, no lo detuve, por dejarlo, por no tener problemas. Toda acción tiene su costo y riesgo, pero nunca es tan alto como la indecisión. También el miedo nos hace que perdamos el propósito. Se pierde el sentido de lo que tenemos que realizar. Siempre nos preocupamos más por no tener más preocupaciones que por hacer algo que valga la pena. Cuando comienza el miedo a avanzar, nos quita la vista, nos nubla de nuestro propósito. Y yo quisiera que ustedes pensaran a pensar ahorita en ¿cuál es el máximo propósito?
Hemos hablado mucho de semi y lo que queremos que suceda en los que vienen. ¿Estamos de acuerdo? Y está bien. Pero viene la pregunta, ¿qué está sucediendo en nosotros? ¿Y qué va a suceder en nosotros? Al final, vendrán, ¿cuántos van? 94. Vendrán 94, vendrán 100, vendrán 120. Estaremos cantando, predicando, entregando papeleta, dando tours, mostrando las carreras, terminar, levantar, va a acabar. ¿Y tu propósito? Nosotros, en lo personal, tú y nosotros como seminario, vendremos otra vez el martes a capilla, a la clase de griego que me toca examen. Hasta el viernes dice. ¿Y cuál es el propósito? Yo quisiera que pensaras, y vamos a seguir hablando, pero con esto en tu mente, porque a veces ese miedo es el que no te deja seguir al propósito. Y también que viene, bueno, a veces también quisiéramos que la vida, hablando de esta cuestión, es que la vida fuera un día sin contratiempos. O sea, si estamos bien, ya, pero no cumplimos nuestro propósito, no vamos avanzando hacia lo que Dios quiere que hagamos. Otra cosa que sucede cuando nos da miedo es que nos enojamos. El relato nos muestra a unos soldados enojados, frustrados, peleándose unos contra otros, envueltos en una maraña de sentimientos y pensamientos autodestructivos. Saúl es el ejemplo de aquellos quienes son perseguidos por el enojo y la frustración toda la vida. ¿Saben qué pasó con Saúl? Que empezó bien. ¿Y sabes cuál fue el problema que lo llevó a caer? El miedo. Dice el texto, cuando habla del inicio de Saúl, que ya lo habían escogido como rey. ¿Y dónde estaba? Estaba escondido, porque no quería. Tenía miedo, ya fueron por él y medio lo trajeron, y ya comenzaron, ya fue el rey y todo lo demás. Y empezó bien, haciendo algunas cosas bien, pero siempre el miedo. Y se hacía que se enojara con su hijo Jonatán, que se enojara con su hija Mical, que se enojara con David, que se enojara hasta con Samuel. Diríamos en nuestro contexto, hasta con su mentor. Se enojó. Lo lleva a una muerte trágica. ¿Sabes? Cuestionamos los motivos de los demás también. Eliab, el hermano mayor, le dice a David, ¿tú qué vienes? Ya sé a qué vienes, vienes de chismoso. Seguramente tú mañana vas a estar trabajando así porque eso te conviene. Insisto, ¿y para nosotros qué? Los que vendrán serán involucrados. Me han hablado 2 o 3 personas que van a venir, de los que invité, y vienen emocionados y van a irse contentos y van a decidir cosas. ¿Y tú y yo? ¿Y yo? ¿Voy a ser mejor? ¿Voy a crecer? La manera efectiva de romper este ciclo no es no sentir miedo, sino hacer las cosas aunque tengas miedo. La frase hazlo sin miedo está equivocada, es hazlo con miedo. Insistimos, el miedo nos limita, nos paraliza, nos debilita, nos detiene, nos ata, nos consume. Sobre todo hace que nos peleemos los unos con los otros. Dice Víctor Frank, el miedo hace realidad aquello a lo que uno teme. ¿Has oído del concepto de la profecía de autocumplimiento? Es la típica esposa que piensa que su esposo la engaña y está obsesionado que lo engaña, que lo engaña, que lo engaña. ¿Y qué crees que pasa? Que sí la engaña, porque ella ha hecho cosas empujando al esposo para que lo engañe.
No me quiere, no me quiere. Pues sí, también haces cosas para que no te quieran, pues por eso no te van a querer. ¿Qué esperas? Y además recuerda que una mentira repetida. Así es de que escucha lo que te dicen. Cuidado con lo que escuchas y no lo creas. Dice ahí, si no sabes toda la historia, no lo creas y cállate la boca. Ahí están los Goliaths. Goliat no es en mi experiencia, Goliat son estas cosas que están dentro de nosotros. Y por último, renovar nuestro carácter perdido. El pasado perturbador y el presente que nos da pavor hacen que perdamos nuestra personalidad e identidad. No sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacemos, no sabemos cuáles son nuestros valores, nuestras potencialidades ni nuestras posibilidades. Dice 1 Corintios 2:9 que grandes cosas tiene Dios guardadas que nunca alguien ha visto ni alguien ha oído. Son las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros no recordamos quiénes somos, y aquí hablo a través de nuestro propósito, estaremos perdidos. David menciona 2 veces quiénes son los israelitas. ¿Cómo los define? Los ejércitos del Dios viviente. ¿Sabes a qué tenemos miedo? A ser el ejército del Dios viviente. A ser los hijos de Dios, la luz que Dios nos ha hecho. A ser los que tienen que alumbrar al mundo como es el deseo y el propósito de Dios. Tanto individual como comunitariamente. Pensando comunitariamente es el pueblo de Dios en esta gran batalla. No debemos olvidar nuestra identidad. Como hijos de Dios nos liga a un pueblo, nos liga a otros que luchando igual con su pasado y con su presente van siguiendo a Jesucristo junto con nosotros. Y esto nos recuerda uno de nuestros valores. ¿Se acuerdan cuáles son nuestros valores? Confiabilidad, lealtad, esmero, disciplina y el último, humildad. Me gusta lo que dice. Humildad es reconocer que nos necesitamos unos a otros. Mira, tú y yo estamos aquí hoy parados en vísperas de un evento que esperamos y deseamos y queremos que el Señor nos bendiga. Pero recuerda, alguien dio algo para que tú y yo estuviéramos aquí. Hace 118 años, y hace 110, 115, 190, 80, 70, hace 20 años alguien hizo algo para que tú y yo estuviéramos aquí. No es porque nosotros pudimos. Hace 10 años alguien empezó con un semi de experiencia y ahora nosotros estamos aquí. Necesitamos de todos, cada uno. También una personalidad ligada a Dios. Dios es nuestro propietario, somos de Dios. Y también una personalidad cristocéntrica. Y aquí regresamos al propósito. ¿Cuál será el propósito más grande al cual tenemos que dedicarnos todo el tiempo todos? Esto me alegró mucho el domingo. Estaba hablando de esto con unos hermanos y pregunté a la iglesia y una hermana sí contestó muy claramente lo que he estado enseñando por bastante tiempo. Muy sencillo. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Y mi pregunta, mañana, sí, ya todos tenemos lo que vamos a hacer, ya sé a qué horas me toca entrar, ya sé a qué horas me toca salir y está bien. Pero en todo este camino vamos a ser más como Jesús. Vamos a parecernos más a Jesús. La experiencia intensa
en la que vamos a vincular a los otros y mostrarles nuestros valores y nuestra misión, y afirmarles en su ministerio y mostrarles nuestros programas e integrarlos un día al seminario. Cuando estemos haciendo eso y después, ¿te vas a parecer más a Jesús? Ese es el reto ahora. Porque si no, Dios va a hacer su obra. Dios va a llamar a quien quiera llamar. Pero tú y yo seguiremos en esa batalla que no hemos podido librar. Porque nuestro Goliat va a estar allí con nosotros. Requerimos la salvación de un David, un ciego, cuando fue tocado por el hijo de David, allá, cuando Jesús iba a Jerusalén, en su ceguera él busca al hijo de David, y podemos retomar, por eso hablamos de nuestra identidad con Cristo. Nosotros necesitamos a Jesús, que nos inspire y nos guíe, así como David guió a Israel a su crecimiento y desarrollo. Es muy interesante. Dicen los estudiosos que más que una batalla de piedras y espadas, es una batalla de palabras y de diálogo entre Goliat y David. Y en su diálogo David dice: voy a hacer contigo esto, esto y esto. Y dice: y yo voy a acabar con los filisteos. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. Pero eso no lo hizo David. Eso lo hicieron los soldados, identificados con David. Nuestro Señor Jesucristo nos está llamando, sí, a librar la batalla más importante de nuestra vida. Y quizás sea una batalla, y déjame reducir toda tu existencia a un día como ese. Y es una batalla que te va a llevar todo ese día, entiéndase, toda tu existencia, en la cual vas a ir cada vez y cada momento con una onda para acabar con aquellos hábitos incorrectos que tienes, con aquellos rencores que no te dejan crecer y que contaminan a los demás, con aquellas maneras equivocadas de entendernos unos a los otros. ¿Cuántas veces estás frente a tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus hermanos y los ves y los sientes como unos auténticos extraños? ¿A poco no? Cuando miras tu corazón, cuando miras tus miedos, cuando miras tus rencores. Un David que nos muestre la manera clara lo que hay que hacer. Ser como Jesús. Y ese va a ser el reto, mis hermanos. Yo les animo que podamos mirar ahora nuestro semi, la experiencia. Y que todas las experiencias que tengamos, nos duelan, no nos duelan, tristes, alegres, todas abonen a parecernos más a Jesús. Vamos a orar. Voy a suplicar que se junten por los grupos o por los equipos, por favor. De este lado el equipo de capilla, de este lado el equipo de clases, de este lado allá el equipo de tour,